Un zoológico corporal, historias con los artrópodos de nuestra memoria familiar, relatos, es un libro sobre la memoria colectiva de los venezolanos vista a través de los insectos y los arácnidos más populares de Venezuela. Estamos hablando de piojos, pulgas, garrapatas. Pero también hablamos de otros insectos como hormigas, moscas, avispas, grillos, gusanos, abejas, mariposas, cerbatanas, mariquitas. Todos estos insectos y arácnidos forman parte de personajes de estas historias. Se trata de 55 historias, relatos. La mayoría son relatos cortos porque nuestra naturaleza como grupo es, trabajamos el microrelato, pero en este libro, nuestro segundo libro colectivo y colaborativo, hay relatos un poco más extensos. Se trata de 55 relatos escritos por 19 autores. La mayoría de estas personas, de estos autores, son venezolanos, de distintos oficios y profesiones, pero que están sensibilizados con la literatura, especialmente con la narrativa. Aquí hay sociólogos, periodistas, actrices, narradores orales, ingenieros agrónomos, cineastas y personas de otros oficios, de otras profesiones, que están sensibilizados con la escritura, particularmente con el microrelato, con la narrativa. Este libro lo escribimos, comenzamos a escribirlo en enero del 2020, en enero del presente año. Y todo partió porque una de las autoras, una tarde en el grupo de WhatsApp, a través del cual nosotros operamos, colgó una fotografía de un pueblo o una ciudad venezolana en la que había un mensaje en un portón que decía: se sacan piojos, un bolívar cada uno. A nosotros nos pareció muy ingeniosa esta frase, este mensaje, y a partir de allí cada uno comenzó a escribir una relatoría en torno a los piojos, también las pulgas, las garrapatas, que son los insectos, digamos, los más populares de nuestra familia, de nuestro país, de nuestros hogares. Y salió un relato colectivo maravilloso, y nos dijimos, bueno, si hicimos este relato colectivo, ¿por qué no podemos seguir contando sobre insectos y arácnidos también, que forman parte de nuestra vida, de nuestro ambiente? Y de esta manera comenzamos a escribir relatos sobre otros insectos. Y bueno, y así fue que surgió este maravilloso libro que estamos presentando en esta edición, la edición número 16 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2020. Mi encuentro con Zoológico Corporal se da a través de la misma vía WhatsApp que se dio la SUAS, la crisis eléctrica, cuando se dio lo de la crisis eléctrica. Ese encuentro nace porque Félix Gutiérrez nos envía unos mensajes WhatsApp a ver cómo estamos todos, y empezamos a conversar, y de manera natural comenzamos a contar anécdotas, y esas anécdotas terminaron uniéndonos y empezamos a escribir, a organizar. Félix y Andreina Alcántara organizaron aquel desmadre de anecdotarios, de vivencias que estábamos pasando, y se convirtió en ese primer proyecto. Nos quedamos pegados en el grupo WhatsApp, nos quedamos allí, se ha ido incorporando otras personas, y vamos nutriendo y vamos encontrando excusas para escribir. Eso es lo que genera este encuentro con Zoológico Corporal en esta oportunidad, que hay gente que quiere leer lo que tú escribes y tú quieres leer lo que ellos escriben, y de esa forma natural y sencilla nació. Todos somos historias, y desde que nacemos ya empezamos a escribir una historia, la nuestra y la de muchos que están cercanos a uno. Entonces, ¿qué han demostrado las redes sociales? Que lo que conecta con la gente, que lo que hace que te sigan o que de alguna manera te conozcan más, son tus historias. Entonces, este libro y Zoológico Corporal, en el que también estoy participando, han creado justamente eso, esa conexión.
porque más allá de esos relatos que escribimos, también creamos una especie de metarrelatos, y a partir de la escritura de esos cuentos, pues creamos en el mismo grupo, bueno, a partir de esas historias se contaron otras anécdotas que hubiesen podido servir para escribir 2, 3 y 4 tomos más de SOAS. Entonces, bueno, yo felicito a Andreina, a Félix por esta maravillosa iniciativa. Esperamos que nuestros lectores en Filben también disfruten tanto como nosotros el haber trabajado en esto en medio de esa situación que permitió de alguna manera también hacer un registro humano de lo que cada uno de nosotros sentía en ese momento. Bueno, mi participación en el Zoológico Corporal ha sido maravillosa. Ha sido como construir una fábula colectiva entre gente que quieres, que admiras, que respetas, con gente que te transporta en eso que escribe, en eso que escribimos, a tu niñez, a esas vivencias que a estas edades ya uno va dejando atrás. Y en este libro surgió entonces la idea de que si estábamos encerrados por esto del COVID-19, seguro que había muchos bichos por ahí que nos podían inspirar. Y así pasó. Una gente empezó a ver mariposas, otra gente empezó a ver moscas, y bueno, empezaron los bichos exteriores a inspirarnos, pero más adentro, para los que nos encanta el mundo del cognitivo, había unos bichos que estaban haciendo cosas aún más maravillosas, y eran los bichos internos de la creación y de la espontaneidad y de la creatividad. Y bueno, fueron saliendo cuentos muy, muy, muy hermosos que tú vas a ver, que tú tendrás por ahí pronto en la mano, y que bueno, y que por supuesto lo hicimos con mucho cariño. Un aspecto interesante del Laboratorio Permanente de Lectura y Escritura es que está constituido por personas que nos gusta mucho la literatura, nos gusta el hecho creativo y escribir, pero no tenemos como oficio la escritura, no somos escritores de oficio. Entonces acá podemos ver que estamos de alguna manera desmitificando el oficio de escribir como algo inalcanzable. Nosotros creemos que con un poco de empeño, con las ganas de hacerlo y con esa creatividad que cada quien puede colocarle al trabajo redaccional, podemos escribir cosas valiosas, podemos escribir textos que pueden trascender más allá de lo que hacemos diariamente como personas. La primera vez que yo escribí un cuento breve, así formalmente, aplicadita, fue gracias a Félix Gutiérrez y Andreina Alcántara. Y gracias a esa experiencia que llamamos SOAS. Primero en los cuentos recogidos en los microrelatos sobre la crisis eléctrica, y ahora en el libro titulado Un zoológico corporal. Mi cuento es una experiencia infantil que tuve cuando un gusano peludo me picó en el pie izquierdo. Ese es el cuento que yo dejo allí en Un zoológico corporal. En el proceso de construcción nos dimos cuenta que precisamente este año, el 2020, se cumplen los 100 años, el centenario del nacimiento de nuestro gran escritor, poeta y periodista Aquiles Nazoa, y nos parecía maravilloso que este libro, que ya estaba en proceso de construcción, pudiésemos dedicárselo a él, a su obra, a su gran obra, o sea, que fuese nuestro homenaje a nuestro gran Aquiles Nazoa. Y como sabemos, la obra de Aquiles Nazoa siempre tuvo como personaje animales, cochinos, perros, gatos, gallinas, zorros, y también tuvo insectos. La fábula de la avispa ahogada es uno de los grandes textos de Nazoa sobre insectos. También trató el tema de las moscas, entre otros. Entonces nos pareció que era una forma maravillosa de nosotros rendir nuestro propio homenaje a nuestro gran Aquiles Nazoa. La participación de Adriana Cicaglione en Zoológico Corporal surge con una llamada telefónica y mensajes de texto de mi amigo y de mi colega Félix Gutiérrez comentándome
sobre este libro de microrelatos en el cual unimos diferentes historias de bichos, arañas, cucarachas, piojos, garrapatas. Y bueno, la producción, ¿cómo fue? Comencé a indagar en mi familia cuántos piojos habían, cuántas chiripas, cuántas garrapatas. Hay una historia muy buena de gusanos, pero la historia se me convirtió en cuento. No tenía la capacidad de caracteres que me pedían, que se requería, con lo cual esperé pasar unos días. Y bueno, una buena tarde de confinamiento acá en Sevilla, España, me visitó una flamenca. No les puedo explicar mucho, pero porque se convierte en spoiler, pero realmente fue una flamenca, una sevillana la que estuvo por mi ventana, y fue de ella quien pude escribir para hacerle este sentido homenaje a nuestro Aquiles Nazoa. La experiencia que he tenido al compartir con ustedes ese espacio literario ha sido extraordinaria para mí. Una, porque mi fortaleza, que es la poesía, la he llevado a los textos cortos y me ha resultado muy positivo. ¿Por qué? Porque he retomado algunos proyectos de esa naturaleza que tenía pendientes gracias a ustedes. Esta experiencia para mí ha sido extraordinaria, de verdad que ha sido un aprendizaje pertenecer a este grupo que día a día se renova en información, en conocimiento, saber que estoy siendo leído con amor porque escribo desde el amor es muy satisfactorio. Nuestro proyecto maneja un concepto totalmente colaborativo, a tal punto que nosotros en la edición del Zoológico Corporal ensayamos una corrección, un tipo de corrección grupal. Todos los microrelatores participaron en la corrección de los textos, aportando ideas, tratando de mejorar la redacción de los otros, de manera que participamos en este proceso de edición del libro de una manera novedosa y creativa. ¿Qué es para mí el grupo WhatsApp de microrelatores? Realmente se ha convertido en un vicio. Ese vicio que no nos deja ni mañana, ni tarde, ni noche. Cada vez que me surge una idea, busco las palabras para entretenerlas con puntos, comas, asteriscos y formar un cuento tal como me lo dijo Félix en una oportunidad. Para mí también es un placer pertenecer a este nuevo proyecto de Zoo, donde contamos historias de esos animalitos que en alguna oportunidad nos acompañaron a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y que muchas veces ocultábamos el piojo que nos pegaron en la escuela, el piojo que le pegaron al niño en la escuela. Esos cuentos en estos momentos salen y con mucho orgullo los contamos. Mi participación en el libro Zoológico Corporal ha sido maravillosa, donde menciono la vinculación de los piojos, que siempre sucede en el mes de mayo. Los niños en la escuela se llenan de piojos. Mi cuento se llama Ritual Sagrado porque en realidad es un ritual que hacen las madres con los niños, limpiándoles la cabeza, sacándoles los piojos. Son 55 relatos contados por 19 autores. Nuestra naturaleza es fundamentalmente en microrelatos. Contamos relatos cortos. Sin embargo, en este libro del Zoológico Corporal hay relatos un poco más largos, pero la mayor parte de los relatos son en realidad breves. Pero no solamente aquí hablamos sobre el tema de los insectos y los arácnidos, son 55 relatos, de los cuales debemos decir que 2 son relatos colectivos. Un relato colectivo largo, participan 10 autores, se llama Cundidos de Piojos, y un relato corto, un relato colectivo corto, participan 4 autores y ese tiene como tema las moscas. Pero también tenemos 53 relatos individuales, de los cuales 35 son sobre piojos, garrapatas, pulgas, moscas, avispas, como ya decíamos anteriormente. Pero el libro también tiene otras partes. Esta
parte del libro que es sobre los insectos y arácnidos, que son 35, se llama Manando Fauna. Hay otra parte del libro que son sueltos y rialengos, así se llama. En nuestro primer libro, SUAS, Historias breves de la crisis eléctrica, microrelatos, abrimos una sección que se llama Sueltos y rialengos, que forma parte es una sección de nuestro grupo de WhatsApp, Microrelato, donde si bien nosotros contamos, son historias temáticas. Por ejemplo, en el primer libro hablamos sobre la crisis eléctrica, en este libro hablamos sobre los insectos, pero siempre hay otros relatos con otros temas y le llamamos sueltos y rialengos. Y en este también hay sueltos y rialengos, hay 6 relatos sueltos y rialengos. Hay otra parte del libro que es sobre, se llama anecdotario, bueno, porque nosotros trabajamos a la anécdota como un núcleo fundamental para contar historias. Y sobre eso hicimos incluso un taller, y a partir de allí los relatos los relatos que dijimos en el taller, que expusimos en el taller, los llevamos a este libro anecdotario, se llama esta parte de nuestra publicación, y cerramos con una parte que se llama refranero, porque como es un laboratorio, alguna de las autoras consideró importante una tarde que nosotros actualizáramos nuestro refranero popular venezolano, y otro propuso por allí que bueno, ¿por qué no escribimos historias que tengan como contexto los refranes venezolanos? Y a partir de allí comenzamos a contar otras historias y salió esta parte de refranero. De verdad que se trata de un libro entonces bien diverso, es temático de los insectos y arácnidos, pero también es diverso en cuanto a historias y a temáticas. Surgió lo del zoológico corporal y bueno, y ahí empecé con un cuento que era más bien una anécdota de mi infancia de los piojos y una experiencia que tuve durante mi niñez en cuanto a los piojos. De ahí pasaron a las avispas y surgieron una cantidad de posibilidades, de una inquietud que yo tenía de mucho tiempo de redactar, de meterme en el mundo de los cuentos, que leía bastante, y vi cómo estos amigos y colegas iban sumando historias y dije, bueno, voy a empezar a redactar. Esto me motivó muchísimo y me llevó a la posibilidad de reencontrarme con mis recuerdos de la infancia, redactarlos y rendir un poco tributo a toda esa gente que ha contribuido con mi crecimiento en toda mi vida. Y en relación a mi experiencia en la producción de este libro, creo que ha sido un esfuerzo que no parece esfuerzo, es un juego contar, es un juego recordar, es un juego estar pendiente de cómo utilizar las palabras, el verbo, es aprender de los otros también en sus cuentos y también un poco como recordar culturalmente cómo son las costumbres o han sido las costumbres de nuestra familia, de la familia venezolana, a partir de la aparición, por ejemplo, de los piojos, de las garrapatas, de las ladillas, de las avispas o de las cucarachas, ¿no? Un aspecto que vale la pena resaltar de nuestro proyecto es que los libros que se han producido casualmente han sido en épocas de crisis. Recordemos que una de nuestras primeras publicaciones, la segunda publicación, el libro SUAS, Historias breves de la crisis eléctrica, nació precisamente en el contexto del gran apagón del 7 de marzo. De allí surgió nuestro grupo de WhatsApp y sirvió, digamos que el proyecto SUAS sirvió como una válvula de escape para todos esos problemas, digamos, que teníamos nosotros en ese momento. Nosotros logramos encauzar esa gran angustia que de repente teníamos nosotros como grupo, encauzarlo a través de la redacción de este relato. Digamos que entonces la escritura en ese momento sirvió como un gran catalizador para todos los que participamos en la redacción de estos textos. Logramos plasmar parte de nuestras angustias y incluso con humor logramos también salir de la situación en la que nos encontrábamos. Casualmente este nuevo libro, El zoológico corporal,
se da también en el contexto de la pandemia. Quiere decir que para nosotros también ha sido una manera de canalizar nuestras angustias, canalizar nuestras preocupaciones, también mediante el uso del humor. Desde mí, siempre esto lo veo súper terapéutico. No sabes cuando estás en cualquier momento en una cola, en cualquier lugar de Venezuela, que estás quizás a punto de desesperarte y de pronto en el teléfono aparece un mensaje maravilloso con esta gente y estos compañeros que construyeron esta obra maravillosa y te regalan sonrisas, te regalan influencias, te regalan, no sé, te regalan inspiración. Nuestros libros tienen madrinas y padrinos, gracias a Dios. En el primer proyecto nuestro, el de SUAS, Historias Breves de la Crisis Eléctrica, Microrrelatos, fue un proyecto que presentamos al CENAL, al Centro Nacional del Libro de Venezuela, en la convocatoria de Beca Estímulo a la Creación Literaria. Y bueno, fuimos uno de los grupos seleccionados para que desarrolláramos nuestro proyecto. En este caso, este libro de microrrelatos que acabo de mencionar. Y una de las integrantes del jurado fue la gran escritora venezolana Laura Antillano. Nosotros no sabíamos, después que dieron el veredicto, nos pareció muy interesante contactarla a ella y ver la posibilidad de que ella nos pudiera presentar el libro en vista de que ella había sido jurado. Pues nos comunicamos con ella por vía WhatsApp e inmediatamente nos dijo que sí, que estaba dispuesta a presentarnos el libro. Maravilloso, a ella le gustó mucho nuestro proyecto, nuestro libro, y bueno, nos los presentó, y no solamente lo presentó, sino que fue hasta la Filben allá en Caracas en el 2019, donde presentamos este libro, y ella también estuvo allí y nos acompañó, y desde allí entonces ella se quedó como nuestra madrina, la madrina de nuestro laboratorio permanente de lectura y escritura de microrrelatos. Y para este segundo libro del zoológico, bueno, también queríamos conseguir a alguien, un escritor, escritora venezolana que nos los pudiera presentar. Y en conversaciones con una de las integrantes de nuestro grupo, con la actriz Flora Ovalles, bueno, salió el nombre de Gabriel Jiménez Gemán. Inmediatamente dijimos, nada, este es el hombre. Este Gabriel Jiménez Gemán podría ser nuestro padrino. Y bueno, decidimos contactarlo. Él afortunadamente también, ¿no?, nos dijo que sí, que le gustaba el proyecto. Estuvo encantado con el tema de los relatos sobre los insectos y los arácnidos. Los leyó y nos hizo la presentación. De manera que Gabriel Jiménez Gemán en esta ocasión es nuestro padrino. Porque si bien nuestro primer libro, que se llama SUAS, es una niña, así le decimos nosotros, que es una niña y tiene su madrina. Bueno, el So, que es ahora el niño, pues también tiene su padrino, que en esta ocasión es Gabriel Jiménez Gemán, uno de los grandes escritores venezolanos, al igual que Laura Antillano, pero hay una característica que tiene interesante de Jiménez Gemán, que es ha trabajado, un escritor que ha trabajado el microrrelato, el relato corto, el relato breve, y si hay una persona en Venezuela que sabe de relato breve es precisamente Gabriel Jiménez Gemán, que ahora es nuestro padrino. Tenemos madrina y padrino, Laura Antillano y Gabriel Jiménez Gemán, Naguará, como decimos aquí en nuestra tierra, en Barquisimeto. Obtener los recursos para poder editar libros y concretar ese sueño de ver publicadas nuestras obras no es tarea fácil. Por eso nosotros desde el Laboratorio Permanente de Lectura y Escritura, desde Contraviento y Marea Ediciones, estamos ensayando diferentes maneras de obtener recursos para poder concretar nuestros proyectos. Uno de estas maneras, de estas formas que hemos ensayado, es con los mismos microrelatores. Nosotros estamos aportando en primer término de nuestros propios recursos, lo digamos de una manera mínima, modesta, pero aparte de eso estamos buscando en este momento otro tipo de financiamiento a través de diferentes cosas que podemos hacer. Tenemos una microrelatora que desarrolla diferentes actividades productivas. De esta manera nosotros queremos aliarnos con ella para ver de qué manera podemos sacarle provecho a eso. Tenemos otros microrelatores que son narradores orales. Podemos hacer actividades formativas a través de las redes sociales. Entonces estamos en la búsqueda, encaminándonos en eso, tratando de ubicar formas de financiamiento
para poder encauzar nuestro proyecto y que esto sea sustentable, digamos, en el tiempo. Nosotros en principio trabajamos el libro digital, ¿no? Trabajamos en esa dirección, en la construcción de los libros digitales. Pero después que hemos tenido nuestros libros digitales, pues hemos decidido irnos al medio impreso, al libro impreso. De manera que nuestro libro es presentado aquí en la Filben de manera digital, pero también vamos al impreso. Un poco esa ha sido también la experiencia con nuestro primer libro, SOAS, que lo hicimos en digital, pero también está preparado, está hecho en impreso, en libro impreso, y pensamos presentarlo muy pronto. Ese libro ya está listo, el libro impreso está listo y está está mejorado en el sentido, está ampliado, más que mejorado, está ampliado, le incorporamos más historias a este libro impreso, que lo tenemos listo y pensamos también presentarlo próximamente. En esta ocasión estamos presentando el libro digital del zoológico, pero igualmente estamos pensando en el libro impreso. Y no solamente libros digitales e impresos, sino que también pensamos en los audiolibros. De hecho, estamos preparando el audiolibro de SOAS. Y para esto ya hemos hecho talleres con lectura en voz alta en espacios públicos, y esos talleres lo hemos hecho con el propósito de hacer nuestros audiolibros. Es decir, nosotros somos un grupo multimedia, trabajamos el grupo desde la mensajería instantánea, de un grupo de WhatsApp, pero trabajamos productos multimedia, libros digitales, libros impresos, audiolibros, e incluso apuntamos a la cinematografía. De hecho, tenemos un proyecto de hacer unos cortos a partir de las historias del SOAS. Igualmente, seguramente lo haremos con el tema del libro del zoológico. Y no paramos de trabajar. En este momento estamos escribiendo otro libro. A la par que hemos estado haciendo el libro del zoológico, hicimos el libro del zoológico, hemos trabajado también un libro que tiene como contexto la cuarentena, la pandemia del COVID-19 y el confinamiento y la cuarentena a la que ha estado sometida la humanidad producto de esta pandemia, bueno, que azota al mundo. De hecho, bueno, el libro del zoológico lo escribimos en medio de la cuarentena, y sobre la misma cuarentena estamos preparando otro libro con otras historias que tienen como contexto, bueno, el tema del confinamiento, de la cuarentena, de la pandemia y del COVID-19. Hola, les habla Gabriel Jiménez Hernández de aquí desde Coro, Estado Falcón, para enviarles un saludo a Félix Gutiérrez, a Flora Ovalles y al grupo de escritores jóvenes. Hicieron un hermosísimo libro de relatos, donde pusieron a prueba pues, su imaginación, su destreza con el lenguaje. Y que espero que este libro sea más allá de un experimento, vaya más allá de un simple texto para ser publicado en una feria o editado en una feria, sino que la literatura, tengan en cuenta que la literatura, pese a que no es una cosa tan seria tampoco es una cosa para puro divertirse, o sea, una cosa para hacer terapia de grupo, o para pasarla bien, o para reírse, divertirse, o una cosa, un hobby o algo así. La literatura es una cosa, un estado más bien, un estado de espíritu, un estado de intelecto, un estado de alma, una especie de manera de reconstruir la conciencia humana. Uno lo hace cuando crea personajes, cuando crea metáforas, cuando crea tropos, cuando crea ambiente, atmósfera, cuando crea mundos, realidades alternas. Está creando, digamos, también una posibilidad mejor de pertenecer al mundo desde una óptica ya más enriquecida de la realidad cotidiana, ¿no? Y bueno, tengan en cuenta estas observaciones modestas, humildes de parte mía, para que en un futuro pues ustedes puedan
escribir otros libros, otros relatos, otros cuentos. Espero que les vaya bien en esta feria del libro 2020 y que la literatura del Estado Lara, que tiene tan relevantes representantes en el mundo como Julio Garmendia, Salvador Garmendia, ¿verdad? Los Alberto Crespo, Eliseo Jiménez Sierra, los caroreños, los barquisimetános, los de Tocuyo, de Tumbocaro, de todos esos grandes escritores, los hermanos Lozada, Edilio Lozada, todos esos grandes escritores larenses que han dado tantas cosas buenas, tantas obras, Antonio Arraiz, tantas obras, tantas novelas, tantos cuentos, tanta poesía, tanto ensayo, sea un ejemplo para el país.